Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tengo un tema que honestamente me ha tocado el corazón. Es una historia de amor, sí, pero también de tragedia y de cómo, a veces, la vida nos da giros inesperados que nos dejan sin aliento. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio de Demet y Othan, y sobre cómo su historia, llena de esperanza y felicidad, se vio abruptamente impactada por una tragedia que nadie esperaba. Sé que muchos de ustedes disfrutan de este tipo de contenido, de historias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la fragilidad de la existencia. Por eso, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos temas como este, llenos de emociones y aprendizajes. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Demet y Othan. Todo comenzó como cualquier otra historia de amor. Dos almas que se encuentran, se atraen y se enamoran, sin importar las circunstancias. En este caso, Demet y Othan, dos seres especiales, con personalidades vibrantes y un amor que prometía ser duradero. Se conocieron, y la chispa fue innegable desde el primer momento. Demet, con su sonrisa radiante y su espíritu alegre, complementaba a la perfección a Othan, un hombre con una bondad y una calidez que lo hacían irresistible. Su conexión fue instantánea, una atracción que trascendía lo físico y se adentraba en lo emocional. Pronto, la pareja se convirtió en un solo ser, compartiendo sueños, risas y planes para un futuro juntos. La manera en que se miraban, la forma en que se escuchaban y la complicidad que los unía, eran evidencia clara de un amor verdadero, de esos que se construyen día a día, con pequeñas acciones y grandes gestos. Las primeras citas, las llamadas interminables, las risas compartidas, cada momento era una confirmación de que habían encontrado algo especial, algo que valía la pena cultivar. Se descubrieron el uno al otro explorando sus miedos, anhelos y pasiones. Se convirtieron en confidentes, en cómplices, en los mejores amigos. Y en ese proceso el amor floreció profundo y sincero. El matrimonio fue el siguiente paso lógico, y recuerdo haber visto las fotos y vídeos de su boda. Todo era perfecto, la ceremonia, la decoración, la felicidad palpable en los rostros de Demet y Othan. Se veían tan enamorados, tan radiantes, que era imposible no contagiarse de su alegría. La elección del lugar, la cuidadosa selección de cada detalle, el ambiente festivo, todo transmitía la ilusión y la emoción que embargaba a la pareja. La promesa de una vida juntos, llena de amor, compañerismo y muchos momentos felices, estaba escrita en cada mirada, en cada gesto. Las lágrimas de felicidad de sus seres queridos, los abrazos sinceros, la música que resonaba en el aire, todo fue un testimonio del amor que los unía. La ceremonia, llena de simbolismo y significado, selló su unión. Los votos matrimoniales, pronunciados con emoción y sinceridad, prometieron un futuro juntos, lleno de apoyo, respeto y amor incondicional. La celebración posterior con sus bailes, brindis y risas, fue la coronación de un día inolvidable, un recuerdo preciado que atesorarían para siempre. La vida de casados comenzó como un cuento de hadas moderno. Viajes, cenas románticas, la construcción de un hogar, todo parecía ir sobre ruedas. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se animaban a perseguir sus sueños, y juntos, enfrentaban cualquier desafío que se les presentaba. Demet, con su energía inagotable y su espíritu emprendedor, impulsaba a Othan a materializar sus ideas y a perseguir sus metas profesionales. Othan, con su calma y su sabiduría, era el soporte emocional de Demet, brindándole la estabilidad y la confianza que necesitaba para enfrentar los retos diarios. Compartían aficiones, creaban nuevas tradiciones y se esforzaban por mantener viva la llama del amor. Los pequeños detalles, como un desayuno en la cama, una nota de cariño o una simple caricia, eran la clave para fortalecer su vínculo. Disfrutaban de la compañía del otro, valorando cada momento juntos y construyendo recuerdos que atesorarían para siempre. Demet y Othan, como cualquier otra pareja, tenían sus altibajos, pero siempre encontraban la forma de superarlos, fortaleciendo aún más su vínculo. Las discusiones, los desacuerdos y las diferencias de opinión eran resueltos con diálogo, comprensión y respeto mutuo. Aprendieron a comunicarse, a escuchar y a ceder cuando era necesario. Comprendieron que el amor no es perfecto, pero que es la base para construir una relación sólida y duradera. Pero la vida, como sabemos, a veces es caprichosa. En un instante, un evento inesperado puede cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Demet y Othan.
La tragedia, en su forma más cruel e inesperada, llegó para romper la armonía y la felicidad que habían construido con tanto esfuerzo. No voy a entrar en detalles morbosos, porque creo que lo más importante es respetar la memoria y el dolor de las personas involucradas. Pero sí puedo decir que la tragedia se presentó en forma de un accidente. Un evento repentino e irreversible que dejó un vacío inmenso en la vida de Demet y, por supuesto, en la de sus familias y amigos. El impacto fue devastador. La pérdida de Othan dejó a Demet sumida en un profundo dolor y tristeza. El futuro que habían construido juntos, ese sueño que compartían, se desvaneció en un instante. El mundo se volvió gris y la alegría que antes los caracterizaba, se convirtió en un recuerdo lejano. La noticia, el dolor, el vacío, todo se combinó para crear una tormenta emocional que parecía no tener fin. La incredulidad, la rabia, la desesperación, emociones complejas y dolorosas que acompañaron a Demet en los primeros momentos y que la acompañarían durante mucho tiempo. El apoyo de la familia y los amigos fue fundamental en esos momentos de oscuridad. Las llamadas, los abrazos, las palabras de consuelo, todo ayudó a Demet a sobrellevar el dolor y a sentir que no estaba sola en su sufrimiento. La presencia de sus seres queridos, su comprensión y su cariño, fueron un bálsamo para su alma herida. La forma en que Demet enfrentó esta tragedia es realmente admirable. A pesar del dolor inmenso que sentía, demostró una fuerza y una resiliencia que son dignas de admiración. Se aferró a los recuerdos de Othan, a su amor, y poco a poco comenzó a reconstruir su vida. En medio de la oscuridad, Demet buscó la luz. Recordó las risas, los momentos felices, la complicidad y el amor que los unía. Decidió honrar la memoria de Othan, no con lamentos, sino con la firme decisión de seguir adelante. El proceso de duelo, como todos sabemos, es largo y doloroso. No hay un camino fácil, ni una fórmula mágica para superar la pérdida de un ser querido. Demet, con la ayuda de su familia, sus amigos y quizás incluso terapia, encontró la forma de honrar la memoria de Othan, de mantener vivo su amor y de seguir adelante. Las etapas del duelo, con sus idas y venidas, con sus momentos de desesperación y sus pequeños avances, fueron un desafío constante. Pero Demet, con su valentía y su determinación, se mantuvo firme en su propósito de sanar y de honrar el amor que sentía por Othan. En este punto quiero hacer una pausa y reflexionar sobre algo importante. La historia de Demet y Othan nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y de amar sin reservas. Nos enseña que la vida es un regalo, y que debemos aprovecharla al máximo, disfrutando de las pequeñas cosas y expresando nuestro amor a las personas que amamos. Nos muestra que la felicidad puede ser efímera y que debemos abrazarla con intensidad mientras la tenemos. También nos muestra la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. La resiliencia de Demet, su capacidad para seguir adelante a pesar del dolor, es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Nos enseña que la fortaleza reside en nuestro interior y que, con amor y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Demet y Othan no es solo una historia de amor y tragedia. Es una historia sobre la vida, sobre la pérdida, sobre el duelo y sobre la capacidad de amar y seguir adelante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre la importancia de vivir cada día como si fuera el último. Nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de perdonar, de agradecer y de abrazar a quienes amamos. En cuanto a Demet, hoy en día ha encontrado la forma de honrar la memoria de Othan. Participa en actividades benéficas, comparte su historia para ayudar a otras personas que han sufrido pérdidas similares, y ha encontrado nuevas formas de amar y de ser feliz. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero nunca muere, y que aunque la vida nos presente desafíos inimaginables, siempre hay una forma de seguir adelante. Ha canalizado su dolor en acciones positivas, ayudando a otros a superar sus propias dificultades y encontrando en esa labor una razón para seguir viviendo. Demet ha demostrado que el amor, en su forma más pura, trasciende la muerte. Ha honrado la memoria de Othan manteniendo viva la llama del amor que los unía, compartiendo su historia y transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia. Ha encontrado la manera de ser feliz de nuevo, no olvidando a Othan, sino llevándolo consigo en cada paso que da. Ha demostrado que el amor verdadero es eterno y que incluso en la adversidad, la vida sigue ofreciendo oportunidades para amar y ser amado.
La historia de Demet y Ouzan nos enseña que la vida es un camino lleno de sorpresas, tanto agradables como dolorosas. Nos recuerda la importancia de vivir el presente, de valorar a las personas que amamos y de nunca rendirnos ante la adversidad. Nos muestra que incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa de esperanza, y que el amor verdadero puede trascender la muerte. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y a abrazar la vida con gratitud y coraje. Así que, en resumen, la historia del matrimonio de Demet y Ouzan, marcado por una tragedia inesperada, es una historia conmovedora sobre el amor, la pérdida y la resiliencia humana. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a apreciar a las personas que amamos. Nos muestra que aunque el dolor puede ser profundo, la esperanza siempre está presente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Demet y Ouzan y que les haya hecho reflexionar. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les enseñó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.